¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a este diplomado en Derecho Electoral. El día de hoy, mañana y finalmente el viernes vamos a terminar el diplomado con 3 sesiones. En estas 3 sesiones vamos a ver interpretación y argumentación en materia electoral y finalmente vamos a ver cómo se redacta una sentencia, cómo se analizan los agravios. La interpretación y la argumentación son dos temas que pues nacieron por ahí de los 90. Antes sí íbamos a la universidad, a las escuelas de derecho, ciencias políticas o algunas otras ramas relacionadas, pues no existía la materia de interpretación y argumentación, porque todo se interpretaba directamente de la ley. No había otro sistema de interpretación. En ese tiempo, los 80s o antes de los 80s, las juezas y los jueces pues interpretaban directamente la ley y aplicaban directamente la ley, porque además, como vamos a ver en estas sesiones, pues no teníamos la figura de los tribunales constitucionales. Tribunales constitucionales que ahora actualmente pues son autoridades que hacen toda una interpretación del sistema jurídico. Pero acuérdense que la primera gran reforma del Poder Judicial Federal se dio en 1994. Recuerden cómo en 94 desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se integró una nueva Suprema Corte. Antes eran 25 ministras y ministros y un ministro presidente. En total eran 26 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma de el 94, actualmente tenemos ahora, pues como todas y todos ustedes saben, solamente 2 salas. Antes eran 5 salas en la Corte y la Presidencia. Ahora solamente son 2 salas que se integran por 5 ministras o ministros cada una de las salas y la presidenta que tenemos actualmente en la Suprema Corte. Son 11 integrantes. Entonces, con esta reforma de 1994, pues nace esta figura muy importante de los tribunales constitucionales. Se le dan nuevas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empieza a revisar nuevos temas, nuevos medios de impugnación la Suprema Corte y dentro de esos nuevos medios de impugnación, pues se encontraba uno que todavía tenemos actualmente, que son las acciones de inconstitucionalidad. Y entonces es cuando nace también la figura de la interpretación y la argumentación, vía las controversias constitucionales, vía las acciones de inconstitucionalidad, vía los tribunales constitucionales que tenemos en México, que ya posteriormente estudiaremos. Pues estas autoridades ya pueden argumentar e interpretar todo el sistema jurídico. Vamos a revisar qué entendemos por todo el sistema jurídico, ¿no? Y cómo deben interpretarlo todas las autoridades. También vamos a estudiar el primero de la Constitución, este primero de la Constitución que nos dice claramente, pues, qué es lo que tiene que hacer cada una de las autoridades. Insisto, no solo las autoridades jurisdiccionales, también pueden ser las autoridades administrativas, otra serie de autoridades. Pues poco a poco vamos a ir revisando cómo se interpreta el sistema jurídico en México y cómo se tiene que hacer la argumentación, ya sea por parte de las litigantes y los litigantes cuando presentan una demanda, o cómo se tiene que argumentar también la resolución de un asunto, por una autoridad administrativa o por una autoridad jurisdiccional, es decir, por un tribunal, ¿no? Que revisaremos poco a poco cada uno de estos enfoques. Acuérdense que en cualquier momento pueden poner una manita por ahí o simplemente abrir su micrófono y participar o simplemente hacer cualquier comentario también en el chat. La presentación que vamos a ver el día de hoy, mañana y la que veamos el viernes, y con eso concluimos este diplomado, pues esas presentaciones que estaremos viendo
Ya lo saben, al final, el viernes, después de la sesión del viernes que termine el diplomado, pues con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico y yo les hago llegar la presentación de hoy, de mañana y del viernes con todo gusto, que terminemos la sesión del viernes. Y bueno, vamos a empezar, ¿no?, con este tema de la interpretación y de la argumentación en el sistema jurídico mexicano. Pero primero hay que ver este tema también muy importante. Este tema lo manejaron desde los famosos filósofos, muy importantes filósofos griegos que tuvimos hace muchos años. Ya hablaban de el pensamiento crítico, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no?, grandes filósofos universales. Pues ellos nos hablaban de este tema muy importante del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? Pues pensamiento crítico quiere decir que es más, hay que ir siempre más allá de lo que se tiene. Hay que generar nuevas ideas siempre para llegar a nuevas conclusiones. Y bueno, para generar nuevas ideas y llegar a nuevas conclusiones, pues hay que revisar ya en el caso particular, pues todo el sistema jurídico. Así, fíjense, ya desde esas épocas de Grecia, pues nos decían, ¿no?, de la antigua Grecia, nos decían estos filósofos, pues hay que ir más allá de lo que ya tenemos. Esto tiene que ver directamente también con el tema de interpretación y argumentación, porque les digo, con la reforma de 1994 a todo el Poder Judicial Federal, pues se estimó que la Suprema Corte y otros tribunales tendrían que tener nuevas características, nuevas atribuciones y nuevas formas de resolver. Acuérdense, por lo menos en mi caso, cuando yo fui a la universidad, pues en aquellos tiempos, pues me decían que si había que presentar una demanda, por ejemplo, en materia penal, lo que teníamos que hacer necesariamente era, pues, estudiarnos el Código Penal, ver cuáles eran los artículos que tenían que hacerse valer en la demanda, las pruebas y los argumentos. Lo mismo en materia civil, si íbamos a presentar una demanda en materia civil por ahí de los 90, pues era igual, tendríamos que revisar el Código Civil y en cualquier materia lo mismo, el Código Fiscal, el Código Laboral. Había que revisar esas normas y con base en esas normas, pues plantear nuestra demanda. Y las juezas y los jueces en aquellos tiempos, pues resolvían conforme a los códigos, conforme a las leyes, no civiles, penales, laborales, etcétera. Pero viene este tema del pensamiento crítico y el propio Poder Legislativo en 1994, pues estimó que en México teníamos que cambiar la manera de pensar y la manera de revisar el sistema jurídico. Y lo primero que se pensó en 1994, bueno, hay que cambiar también las atribuciones de las autoridades, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se dijo, en atención a este pensamiento crítico, ya no puede ser un tribunal formalista. Ya luego veremos ese tema del formalismo, luego cómo pasamos a otra etapa del garantismo y ahora estamos en otra etapa de progresividad. Vamos a ver esas tres etapas. Pero bueno, en 1994, con esta reforma al Poder Judicial Federal, se dijo ya no va a ser el tribunal máximo de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, un tribunal formalista que atienda directamente a lo que dice la legislación. Tenemos que crear un nuevo tribunal en base, les digo, con base, perdón, a este pensamiento crítico, y se dijo, vamos a crear un tribunal ahora que sea un tribunal constitucional, la Suprema Corte. Inclusive, pues como les decía, de 26 miembros, 26 ministras y ministros, pues se bajó solamente a 11. De 5 salas quedaron solamente 2 salas, pero se le dieron amplias atribuciones a la Suprema Corte y también se le dieron amplias atribuciones a los tribunales colegiados de circuito. Pero a la Corte se dijo, ya la Corte ahora, atendiendo a estas nuevas ideas y estas nuevas conclusiones a generar
un nuevo pensamiento, un nuevo diseño jurídico, se le dijo a la Suprema Corte, ya vas a ser ahora un tribunal constitucional. Y entonces el Poder Legislativo pues reformó directamente la Constitución, también todas las normas secundarias necesarias para crear por primera vez en nuestro país lo que actualmente llamamos un tribunal constitucional. ¿Y cuál es la diferencia de un tribunal constitucional a un tribunal solamente formalista que aplica pues mecánicamente la ley, ¿no? Como se había dicho antes. Bueno, que era un tribunal constitucional, va a ser un tribunal que tiene que interpretar todo el sistema jurídico enfocado directamente a la Constitución, no a la ley. Ya luego, mañana o pasado, vamos a terminar discutiendo lo que ahora llamamos el Plan B, para que vean cómo ese Plan B no tiene ningún futuro, porque no es una norma que se apegue a la Constitución. Y tenemos, pues, ahora tribunales constitucionales. Pero bueno, seguimos con la Corte de 1994. Se dijo, Mari, vas a... una Sí, disculpa, sí, Moni. creo, me parece que muteaste es que se sigue escuchando el eco, Sí, es que me como que dijo luego Cristian sí se pierde. que le pusiera, Muteaste, aquí en mi máquina pusiera muto. ajá, pero no al micrófono de la sesión de Meet. En la parte donde está la fecha y el reloj, al lado está un icono de la batería. Y al Ajá, lado de la batería está una sí. cosa que dice altavoces auriculares. Ahí, por favor, dale clic. Al lado de la batería, Ajá, altavoces, ajá. ajá, ese es el que tienes que silenciar. Ah, también, ok, ya. Ajá, ¿Ya se escucha mejor? Sí. ya, ya, Ah, perfecto. perfecto. Gracias, Moni. Gracias. Bueno, entonces les decía que, bueno, nace este Tribunal Constitucional en 1994 y ahora este Tribunal Constitucional, pues tiene que interpretar todo el sistema jurídico, pero no aplicar directamente la legislación, sino tiene que revisar en primer lugar este Tribunal Constitucional de 1994, pues que todas las normas se ajusten a la Constitución. Y es donde nace esta materia o esta figura de la interpretación y la argumentación. Si nos vamos a los setentas, por ejemplo, van a ver que las abogadas y los abogados en los 70 no hacían interpretaciones constitucionales. Y los jueces y las juezas en los setentas, en los ochentas todavía, no hacían interpretaciones constitucionales, aplicaban directamente los códigos, las leyes. Pero en 1994 se dice, vamos a transformar todo el sistema y no solamente sucedió en México, sino en muchos países en el mundo, sobre todo países europeos, ya nos iban ganando creando sus tribunales constitucionales. Pero bueno, México en 1994 dijo, pues le vamos a hacer como en Europa, le vamos a hacer como en Estados Unidos, como en Canadá, algunos otros países de Latinoamérica también lo empezaron a implementar y entonces transformaron sus máximos tribunales y en México pues se reformó completamente la Constitución y se reformó completamente a la Suprema Corte y se dijo ahora va a ser un tribunal constitucional. Y entonces tu principal función como tribunal constitucional ahora va a ser que vigiles, que seas un guardián de las normas constitucionales, no las legales. Tú como Tribunal Constitucional, lo primero que vas a tener que revisar Suprema Corte de Justicia de la Nación es que todas las normas y posteriormente la aplicación de esas normas se ajusten a la Constitución. Y es cuando nace en México esta figura del Tribunal Constitucional. Ahora la Suprema Corte tiene vías, medios de impugnación directamente para acudir a impugnar leyes y decirle a esta Suprema Corte, oye, esas leyes no son conforme a las normas constitucionales. Esas leyes no son conforme a los principios que están en la Constitución.
esas leyes no son conformes a los derechos humanos que protege la Constitución. Y entonces nacen, entre otras figuras, estas que se llaman las acciones de inconstitucionalidad, que van a ver que en materia electoral, pues están ahorita justo en el momento más indicado, porque ya se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y seguramente cuando se aprueben las otras 4 normas que se están revisando en el Senado en materia electoral, pues seguramente quizá tengamos otras acciones de inconstitucionalidad que se promuevan ante la Corte. Todas estas acciones de inconstitucionalidad lo que nos están diciendo es que las nuevas normas que está aprobando el Poder Legislativo pues no son conformes a la Constitución. Eso es interpretación constitucional, ¿no? Esa es interpretación. En pocas palabras, la interpretación quiere decir que tenemos siempre que buscar qué norma vamos a aplicar, pero de todo el sistema jurídico. ¿Cuál es el sistema jurídico y cómo se estructura el sistema jurídico? Bueno, partimos de la Constitución, lo vamos a ir viendo poco a poco, y también partimos de los tratados internacionales. ¿Por qué partimos de la Constitución y de los tratados internacionales? Porque así nos los dice la propia legislación y la propia Constitución. Ya luego estudiaremos el primero de la Constitución para ver cómo nos dice todas las normas deben ser conformes a la Constitución y también todas las normas deben ser conformes a los tratados internacionales. Ya luego veremos cómo se interpreta la Constitución y cómo se interpretan los tratados internacionales y cuáles son los métodos para que siempre cualquier norma se ajuste a la Constitución y a los tratados internacionales. Y ya luego llegaremos a otra etapa más compleja, que es lo que tenemos que hacer cuando hay contradicción entre tratado internacional y la Constitución. O qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de interpretar el sistema jurídico cuando hay 2 normas constitucionales contradictorias. Y sí, suena raro, porque en otros países en el mundo no hay normas constitucionales contradictorias. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, pues si uno revisa sus constituciones, pues ahí no hay normas contradictorias en su constitución. La Constitución de los Estados Unidos de América, pues es una constitución muy sencilla que solo tiene una serie de principios muy importantes para su país, pero no hay contradicciones constitucionales. La Constitución mexicana, pues es un libro muy grande donde tiene una serie de normas que quizá no deberían de estar en la Constitución, pero están ahí en la Constitución. Y es una de las constituciones en el mundo con más reformas, ¿no? Y más grandes que tenemos en todo el mundo, la Constitución mexicana. Al ser esa norma tan grande en México, pues provoca que tengamos normas contradictorias en la propia Constitución. Ya veremos posteriormente también qué hacemos cuando una norma constitucional dice una cosa y otra norma constitucional dice lo contrario, y las 2 normas están en la Constitución. Pero así es como van haciendo este tema de la interpretación. A ver, aquí yo tengo todo un sistema jurídico y entonces tengo que revisar que todo mi sistema jurídico sea armónico y aplicar todas las normas, pues sobre todo que protejan derechos humanos de las personas. Es lo más importante. Entonces, bueno, cuando se le da esta nueva atribución a la Suprema Corte vía acciones de inconstitucionalidad que ya estaremos analizando una por una, poco a poco, las características de estas acciones de inconstitucionalidad, se le dice a la Corte, pues tú ahora vas a ser un tribunal constitucional que revise pues que las normas que va aprobando el Poder Legislativo pues sean conformes a la Constitución. Claro, ha habido diversas cuestionamientos porque obviamente al Poder Legislativo, como lo estamos viendo en este momento, 2023, al Poder Legislativo pues no le gusta nada que un tribunal revise sus normas. Obviamente, imagínense, todo el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, el Senado de la República
y la mayoría de los congresos estatales, ese es el poder legislativo en nuestro país. Y entonces imagínense que traten de hacer una reforma constitucional, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y Diputados y la mayoría de las legislaciones. Entonces, hacen la reforma constitucional y luego esta reforma, pues va a tener una reforma legal, secundaria. Imagínense que esa reforma secundaria, pues sea revisada por un tribunal, como está sucediendo ahora con el plan B. Como no hay reforma constitucional porque no alcanzó al Poder Legislativo la votación, pues dijeron nos vamos a la reforma legal. Ojo, ya hablando de una reforma legal, ya en este caso, que es las nuevas leyes electorales, pues hablando de una reforma legal, ya no participan los congresos estatales, porque no vamos a buscar una reforma a la Constitución, solamente vamos a buscar una reforma a la legislación. Entonces, ¿quiénes aprueban la nueva reforma electoral? Bueno, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y Diputados, para tener una nueva ley general en materia electoral o una nueva ley federal. Posteriormente a esa ley federal o general, se tendrán leyes electorales en las 32 entidades federativas. Entonces también los congresos estatales tendrán que reformar las legislaciones electorales para que sean conformes a la legislación electoral general o a la legislación electoral federal. Ya veremos eso posteriormente, ¿no? Solamente es un ejemplo que les digo que ahora la Suprema Corte pues puede revisar que todas las normas se ajusten necesariamente a la Constitución. Entonces siempre van a escuchar por todos lados que el Tribunal Constitucional español, que el Tribunal Constitucional italiano, que el Consejo Constitucional francés, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá el Tribunal Constitucional colombiano, el Tribunal Constitucional de Costa Rica, etcétera. Pero Tribunal Constitucional, cuando escuchen esa palabra, quiere decir pues que es el máximo tribunal en un país que va a revisar que todas las normas se ajusten necesariamente a la Constitución de ese estado. Ahora hay que revisar qué dice cada una de las constituciones, como posteriormente vamos a ir poco a poco revisando qué dice la Constitución mexicana. Pero bueno, al aplicar el pensamiento crítico de estos filósofos griegos, en México se dijo, pues vamos a crear un tribunal constitucional que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vamos a crear también las acciones de inconstitucionalidad para que una serie de actores puedan ir a la Suprema Corte a impugnar una norma cuando estimen que es inconstitucional. Ya posteriormente también vamos a ver quiénes pueden ir a la Suprema Corte y quiénes no podemos ir a la Suprema Corte. Que ese es otro problema también que tendremos que ir revisando poco a poco, porque se los anticipo, pues nosotros como ciudadanas o ciudadanos comunes, mexicanas o mexicanos, no podemos ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía una acción de inconstitucionalidad. Ya también revisaremos qué pasa con nosotros como ciudadanía, que no podemos ir a la Suprema Corte. Entonces imagínense, si se aprueba una nueva ley y de repente revisamos esa nueva ley que se publica en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, se publica esa nueva ley, la revisamos y decimos, no hombre, pues esta ley tiene este artículo que claramente es inconstitucional, contrario a la norma suprema, pero no podemos ir a la Suprema Corte como ciudadana o como ciudadano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues es que ya luego nos vamos a meter a la materia política, ¿no? Pero decimos, no, es que esta norma me está afectando a mí. Yo quiero ser candidato a gobernador y esta nueva norma que está en el Código Electoral de Colima, pues es inconstitucional y me está afectando. Pero yo no puedo ir a la Suprema Corte. Ya lo veremos posteriormente. ¿Qué vamos a hacer con la ciudadanía que no puede ir a la Suprema Corte? Vamos a ir viendo poco a poco quiénes pueden ir a la Corte, qué es lo que puede hacer la Corte y posteriormente qué podemos hacer nosotros como ciudadanas o ciudadanos. Por ejemplo, ahorita con el famoso Plan B, pues imagínense que esa ley va a la Corte, ya lo veremos,
Y la Corte dice, es válida la reforma electoral. Y entonces a mí hay una norma ahí que me está afectando. Pero la Suprema Corte ya dijo, es válida la reforma electoral. Pues, ¿qué voy a hacer yo como ciudadano cuando me quiera registrar, por ejemplo, a candidato a gobernador en Colima y los requisitos sean inconstitucionales, que marca la norma de Colima? Imagínense, bueno, rápidamente les digo, por ejemplo, no es un caso real, pero 20 años de residencia. Imagínense que ahorita haya una nueva reforma electoral en Colima, se reforme el código electoral de Colima y se le ponga ahí, si quieres ser gobernador, necesitas 20 años de residencia. Lo primero que pensaríamos es, pues vamos a la Suprema Corte a decirle, oye, esa norma es inconstitucional. Pero no podemos ir ciudadanas o ciudadanos. Ni siquiera podemos ir las candidatas o los candidatos a la Suprema Corte. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos que se publicó ayer en el el diario oficial de Colima, se publicó esa nueva ley electoral en Colima. Ya vimos que nos va a afectar porque nos están pidiendo 20 años de residencia y yo solamente tengo 10. Pero no podemos ir a la Suprema Corte. Ya veremos posteriormente qué es lo que podemos hacer como ciudadanas y como ciudadanos para impugnar esa norma contraria a la Constitución. Pero eso es, así se llama la figura, ¿no?, de interpretación. Tenemos que revisar todo el sistema jurídico. Antes no estábamos acostumbrados, pero ahora, por ejemplo, que el Consejo General del INE dicta un acuerdo, emite un nuevo acuerdo o unos nuevos lineamientos. Entonces todos pensaríamos, si estuviéramos en los 80s o en los 90s, principios de los 90s, no, pues hay que atender los lineamientos del INE. Los acaba de aprobar el Consejo General para este próximo proceso electoral. Así pensaríamos de entrada. Pero no, con tribunales constitucionales, lo primero que tendremos que pensar es, ¿esos nuevos lineamientos son conformes a la Constitución o no son conformes a la Constitución? Vean cómo no estamos acostumbrados, ¿no? O no, que en Sonora se acaba de aprobar el nuevo código electoral. Y antes, pues a revisar el nuevo código electoral, todas las nuevas normas que van a aplicar. Antes así era. Ahora lo primero que tenemos que pensar es, bueno, en Sonora se acaba de aprobar un nuevo código electoral. Lo primero que hay que revisar es si todas las normas de ese nuevo código electoral son conformes a la Constitución o no. Y si no son conformes a la Constitución, pues esa norma de ese código electoral puede ser inconstitucional y no va a aplicar porque tenemos un tribunal constitucional que es la Suprema Corte. Bueno, entonces atendiendo, insisto, a este pensamiento crítico, pues el Poder Legislativo hizo todos estos temas, ¿no? Y entonces ahora, a partir de 1994, que la Suprema Corte es un tribunal ya evidentemente constitucional, porque interpreta la Constitución, protege las normas constitucionales, nace la figura esta de las acciones de inconstitucionalidad. Entonces se dice y nace esta figura también que debe de quedar muy clara de las juzgadoras y los juzgadores activistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora los que tienen que interpretar las normas, pues son los jueces y las juezas. Y entonces muchas veces dicen, pues es un activismo judicial, porque van más allá de lo que dice la ley. Pero la pregunta es, ¿cómo no van a ir más allá de lo que dice la ley si la ley es inconstitucional? Pues tienen que ir más allá. ¿Cómo van más allá de un acuerdo del INE? Pues si el acuerdo que emitió el INE es contrario a la Constitución y no protege derechos humanos, pues va a ir más allá del acuerdo del INE. O no, que el Instituto Electoral de Colima emitió nuevos lineamientos. Pues esos lineamientos se pueden impugnar. Y se puede ir a un tribunal a decirle, oye, estos nuevos lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Colima son inconstitucionales.
Eso se llama interpretación. ¿Qué tendrá que hacer el tribunal? Pues revisar qué dice la Constitución, revisar qué dicen los tratados internacionales y revisar si esos nuevos lineamientos que se aprobaron en Colima son conformes a la Constitución y son conformes a los tratados internacionales. Pero ahora se dice, es que son activistas esos jueces y esas juezas. Van más allá de lo que dice la ley. Pues es el sistema de interpretación jurídico que tenemos en México. Y bueno, en 1994 nacen las acciones de inconstitucionalidad, pero no en materia electoral. Se podían impugnar todas las normas civiles, penales, fiscales, laborales, agrarias, la que ustedes quieran, pero no en materia electoral. La Suprema Corte todavía, fíjense, en 1994, ya al ser un tribunal constitucional, todavía en 1994 dijo, no, ¿saben qué? Yo no le voy a entrar a lo electoral. Históricamente no le he entrado a lo electoral. Estamos hablando de 94 y yo no voy a revisar temas electorales. Acuérdense que históricamente, ya lo platicamos, la Suprema Corte no quería revisar temas electorales. Pero bueno, viene una reforma constitucional y legal muy importante en materia electoral en 1996. Y entonces en 1996 se dice, vamos a reformar la Constitución en materia electoral y vamos a reformar la ley en materia electoral y también las leyes de los estados. Y entonces en 1996 suceden varias cosas muy importantes. Primero, el Tribunal Electoral queda, ustedes recuerdan, creo que ya lo platicamos o seguramente con algunos de mis compañeros, el Tribunal Federal Electoral que se creó en 1990, primer tribunal jurisdiccional electoral que nace en 1990, con la reforma de 1996 se dice, este tribunal electoral lo vamos a incorporar al Poder Judicial Federal. Entonces, ¿qué se imaginó todas las personas en 1996? Ah, bueno, pues entonces, si se incorpora al Poder Judicial, el máximo tribunal va a ser la Suprema Corte y el Tribunal Electoral quedará ya como una autoridad de segunda instancia, pero no será el máximo tribunal. La estructura del Poder Judicial Federal, pues el máximo tribunal es la Suprema Corte. Entonces se dijo, pues si ya metemos al Tribunal Electoral en el Poder Judicial, pues las sentencias de ese Tribunal Electoral las va a poder revisar la Suprema Corte y la Suprema Corte va a tener competencia en materia electoral. Fue lo primero que se pensó. Pues no pasó así. Viene la reforma de 1996, se incorpora el Tribunal Electoral, este Tribunal Federal Electoral, que era independiente y autónomo, pues se incorpora al sistema jurídico, se incorpora al Poder Judicial, pero ¿qué creen? Las sentencias de este Tribunal Electoral siguen siendo definitivas, inatacables. No las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue lo primero que llamó muchísimo la atención. Oye, ya incorporaste el Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal, pero sus sentencias no las puede revisar la Corte. Y ahorita vamos a ver lo que pasó, ¿no? Que es cuando nace otro tribunal constitucional, que es el Tribunal Electoral, porque sus sentencias son definitivas, inatacables. Pero bueno, también, ¿qué pasó en 1996? Se le dice a la Corte, pues, ¿qué cree Suprema Corte? Vas a tener competencia en materia electoral. No, pero es que históricamente yo nunca he revisado la materia electoral, no me gustan los temas políticos. Eso se lo dejamos al poder político, no al poder judicial. Pero no, el poder legislativo, las diputadas, los diputados, senadoras, senadores, etcétera, dicen en 1996, no, ya le vas a entrar a la materia electoral, Suprema Corte. ¿Con qué? Con las acciones de inconstitucionalidad. También va a haber acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Nada más que los plazos van a ser muy diferentes. Porque acuérdense que si hay una gran diferencia en la materia electoral frente a todas las demás materias, es los plazos para resolver. En materia electoral hay un plazo para resolver y nada de que estoy estudiando el asunto, espérenme otro mes.
otros 2 meses, otros 3 meses. En materia electoral, los plazos para resolver son definitivos. No podemos pasarnos de ahí. Entonces a la Suprema Corte pues, no le gustaba mucho este tema. Oye, voy a ver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues las voy a tener que resolver antes de que inicie el proceso electoral. Pues sí. Y se le dieron esas atribuciones, quedaron en la Constitución, quedaron en la ley, y a partir de 1996 la Suprema Corte revisa acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Se habló también en ese tiempo, pues, de crear una sala electoral en la Suprema Corte, pero no se creó ninguna sala electoral. Entonces, los mismos ministros y ministras que resuelven todas las materias de todos los temas, pues se les incorpora una nueva materia, la electoral. Y ahora los ministros y las ministras tienen que ser especialistas en materia electoral también. Y entonces tuvieron que entrarle a la materia electoral, tuvieron que especializarse en la materia electoral, temas que nunca habían revisado, como era la materia político-electoral, la empezaron a revisar en 1996. Y a partir de 1996 empezaron a presentarse acciones de inconstitucionalidad a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte pues tenía que hacer este ejercicio de interpretación. Interpretar todas esas normas electorales conformes a la Constitución, revisarlas y enfrentarlas a la Constitución, y entonces la Suprema Corte pues tiene atribuciones a partir de 1996 para decir se declara la invalidez de esta norma electoral porque es inconstitucional. Entonces cada vez constantemente, siempre por lo general se promueven acciones de inconstitucionalidad. Cada vez que se aprueba una reforma electoral en cualquier entidad federativa o a nivel federal, pues por lo general se presentan acciones de inconstitucionalidad y le toca a la Suprema Corte revisar esos temas y decidir en la interpretación que hace la Suprema Corte de todas las normas si esas nuevas leyes electorales son conformes a la Constitución o no. Nada más que la Suprema Corte tiene un plazo. ¿Cuál es el plazo? Pues obviamente antes de que inicie el proceso electoral. ¿Qué pasó, por ejemplo, hace unos días en la Suprema Corte? Pues revisaron el tema de la nueva legislación en Coahuila y revisaron el tema de la nueva legislación electoral en el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque ya empezaron los procesos electorales en esas entidades federativas. Y fíjense, en Coahuila dijo la Suprema Corte, pues se declara la invalidez de toda la reforma electoral en Coahuila. Es inconstitucional. Pues, ¿qué va a pasar en Coahuila que tienen elecciones este año? Pues van a tener elecciones con la anterior legislación electoral. Porque la nueva que se publicó, todo lo que ustedes ya saben, pues dijo la Suprema Corte, no, ¿sabes qué? Estas nuevas normas son inconstitucionales. Entonces se declara la invalidez de la reforma electoral en Coahuila y van a tener elecciones con su legislación anterior. Lo mismo sucedió hace algunos años en Oaxaca, también se declaró la invalidez de toda la reforma electoral en Oaxaca, y también sucedió en Colima. Se declaró la invalidez no de 1, de 2 o de 3 artículos de la nueva ley, se declaró la invalidez de toda la reforma electoral en Colima. ¿Qué va a pasar en este 2023? Pues veremos, ¿no? Cuando lleguen las acciones de inconstitucionalidad, ya lo platicaremos, ¿no? El plan B, pero pues esas son las atribuciones de la Suprema Corte. El problema que tiene la Corte es que pues debe hacer esto antes de que inicie un proceso electoral. Si empieza a revisar la nueva legislación electoral, ya que inició el proceso electoral, pues entonces tendrá efectos para el siguiente proceso electoral, si es que declara la invalidez de la norma o no la Suprema Corte. Por eso la Corte dice, no, pues ya va a haber elecciones en Coahuila, tengo que revisar las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra la legislación de Coahuila. Ya va a haber elecciones en el Estado de México, pues tengo que revisar la legislación electoral del Estado de México para ver si es conforme a la Constitución o no. Y entonces ahí nace pues la figura de la interpretación. Llega la ley impugnada y entonces la Suprema Corte tiene que revisar si esa ley
qué dicen los argumentos de quien presentó la acción de inconstitucionalidad y por qué dice quien presentó esa acción de inconstitucionalidad que tales normas son inconstitucionales. Y si tiene razón, pues declarar la invalidez de esas normas. Para efectos generales, hagan de cuenta que esas normas, pues no las aprobó el Poder Legislativo, porque ya dijo la Corte que son inconstitucionales. Eso es en el electoral a partir de 96 y en todas las materias a partir de 1994. Y entonces se ha cuestionado en el mundo, no solamente en México, que dicen, no, pues es que estos jueces que tenemos ahora, estas juezas que tenemos ahora, son activistas, van más allá de lo que aprobó el Poder Legislativo. ¿Quiénes nos representan? Así va la crítica, ¿no? ¿Quiénes nos representan? Pues nuestras diputadas y nuestros diputados. Ellos van a aprobar las nuevas legislaciones. Las senadoras, los senadores, los diputados y las diputadas de los estados. Y resulta que llega esto a un tribunal y el tribunal echa para atrás todo el trabajo del Poder Legislativo. Todo lo que se aprobó por votación de muchas personas, de muchas diputadas, de muchos diputados que aprobaron esa nueva norma, pues resulta que un tribunal lo echa para atrás todo. ¿Pero por qué se va para atrás toda esta nueva legislación? Porque no es conforme al sistema jurídico mexicano, no es conforme a la Constitución. Entonces viene ahí, ¿no?, la crítica y los cuestionamientos de estos nuevos tribunales constitucionales que va más allá de lo que dice un legislador o una legisladora. Y muchos dicen, no, lo que diga el Poder Legislativo será definitivo e inatacable. Y por otro lado dicen otros, no, qué bueno que hay tribunales constitucionales. La única forma de fortalecer una democracia es con tribunales constitucionales, para que si las normas no sean conformes a la Constitución, pues se declare su invalidez. Y ahí seguirá la discusión, ¿eh? Es una discusión que nunca va a terminar porque hay académicos muy importantes en el mundo que siguen señalando que lo que decida el Poder Legislativo debe ser la última palabra, porque quienes nos representan, a nosotros la población, a nosotros la ciudadanía, es el Poder Legislativo. ¿Y cómo es posible que 11 ministras o ministros pues digan esa ley no pasa y punto? Es inconstitucional. Y entonces también se ha revisado otro tema que ha sucedido en muchas partes del mundo. Bueno, pero es que ¿por qué el Poder Legislativo aprueba una norma contraria a la Constitución? Pues muy buena pregunta. Por ejemplo, en Canadá hay una comisión muy importante en el Parlamento, se llama Comisión Constitucional. Esa comisión que está en el Parlamento revisa antes de aprobar una nueva ley que sea conforme a la Constitución. En Francia también, en el Parlamento en Francia, también tienen ahí un órgano que revisa antes de aprobar una norma, pues que sea conforme a la Constitución. Y entonces se acabó el problema. Ahí la comisión dice, oye, no, ¿sabes qué? Esta norma nueva que quieres aprobar, pues no es conforme a nuestra Constitución, no la apruebes, Poder Legislativo. Tiene que ser conforme a la Constitución. Y entonces el Poder Legislativo da una nueva revisión a esa nueva ley. En México no sucede así. En México no hay una comisión constitucional ni en la Cámara de Diputados y Diputadas ni en el Senado de la República. Entonces en México se aprueba la nueva ley por el Poder Legislativo y luego le toca al Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, revisar si esa nueva ley se ajusta a la Constitución o no. Y hay que interpretar qué dice la Constitución, pero no queda ahí, ya lo veremos también. También hay que revisar qué dicen los tratados internacionales, que es una nueva figura que tenemos, ¿no?, en México a partir de este primero constitucional que luego vamos a estudiar. Entonces, fíjense, la interpretación, este tema de interpretación jurídica nos dice, no solamente tienes que revisar qué dice la Constitución federal o general, también tienes que revisar qué dicen los tratados internacionales. ¿Y quién tiene que revisar eso? Pues ya lo veremos después, pero de entrada
estas juzgadoras y estos juzgadores, que luego les dicen activistas porque están yendo más allá de lo que dice la ley, pero ¿cómo no van a ir más allá de lo que dice la ley si la ley es inconstitucional? O si la ley es contraria a un tratado internacional, ¿cómo se dice? Es inconvencional. Oye, pero esta ley la aprobó el Poder Legislativo. Pues sí, pero el Poder Legislativo cometió el error de no revisar si esa ley es conforme a los tratados internacionales que firmó México, el Estado mexicano. ¿Quién firma los tratados internacionales? El presidente de la República. ¿Quién los ratifica? El Senado de la República. Si ya los autorizó el presidente, si ya los autorizó el Senado de la República, pues son obligatorios. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar posteriormente una ley contraria a un tratado internacional? Pues esos asuntos llegan a la Suprema Corte también, y en la Suprema Corte se dice, pues es inconvencional esta nueva norma. Y si la nueva norma es inconvencional, ¿qué sigue? Pues declarar la invalidez de esa norma. Entonces vean cómo no es nada sencillo ser diputado o diputado. Ahora, si yo soy diputado, pues tengo que revisar que esta nueva norma por la que voy a tener que votar, pues sea conforme a la Constitución, porque si no, me la van a tirar en la Corte. Y que también sea conforme a los tratados internacionales, no a todos los que están en el mundo, no, a los tratados internacionales que ratificó el Senado de la República, pero son muchos. Y todos hablan, en este caso, de derechos humanos. Y cuando los tratados internacionales hablan de derechos humanos, pues es obligación del Estado mexicano proteger esos derechos humanos que están en esos tratados internacionales. Y entonces imagínense crear una ley que no proteja esos derechos humanos que están en ese tratado internacional, pues esa ley va a tener que ser inconstitucional. O esa ley va a tener que ser inconvencional. Y no vamos a poder hacer otra cosa. Claro, hay que ir a la Suprema Corte. Ya vamos a revisar esos temas. Pero antes de llegar a la Suprema Corte, ya en México, y cómo ve esos temas, y luego qué vamos a hacer si nosotros como ciudadanas o ciudadanos no podemos ir a la Corte, que eso también se tiene que revisar en un futuro. Vamos a revisar rápidamente en esta sesión y ya mañana entraremos a todos estos temas que les estoy platicando. Y luego el viernes entraremos a cómo se tiene que redactar una sentencia o cómo se tiene que redactar una demanda, qué tengo que poner de agravios, qué tengo que tener de pruebas, cómo tengo que revisar el sistema jurídico para argumentar en mi demanda. Nomás les adelanto rápido, ¿no? Mi demanda tiene que empezar, la argumentación de mi demanda tiene que empezar en cualquier materia, electoral, penal, civil, lo que quieran. Cuando yo empiezo a redactar mi demanda y hacer una motivación y fundamentación, lo que nos enseñaron en el primer semestre de la universidad, fundamentación y motivación, lo primero que tengo que revisar entonces y hacer valer mi demanda, ya lo veremos después, es la Constitución. Si yo soy juez y me llega una demanda y me están haciendo valer el Código Civil, lo primero que voy a pensar como juez o como jueza, ya se equivocaron en esta demanda. Ese abogado no es tan bueno como decía, porque me presentó una demanda y me está haciendo valer este artículo del Código Civil, este artículo del Código Civil y este artículo del Código Civil. Se le olvidó la Constitución. No puede ser un buen abogado. No puede ser un buen litigante que se le olvidó la Constitución en su demanda. ¿Y qué me dice de los tratados internacionales? No, no habla de tratados internacionales. Esa demanda no está bien fundamentada, no está bien planteada. Claro que hay que hacer valer el Código Civil, pues sí, y las normas relacionadas con mi demanda de Código Civil, pero tengo que iniciar con la Constitución. La Constitución dice esto, y luego tengo que decir, los tratados internacionales dicen esto, y el Código Civil dice esto. Porque imagínense que a lo mejor hagamos valer un artículo del Código Civil que sea inconstitucional.
nos van a decir ya en los tribunales constitucionales, no en el juzgado, quizá, ¿no? De primera instancia. Pero ya cuando llegue nuestro asunto a la última instancia, a un tribunal constitucional, en ese tribunal constitucional nos van a decir, oye, pues es que ese artículo que estás haciendo valer es inconstitucional. Tu fundamento está mal, empezaste mal el asunto. Está mal planteada tu demanda, porque eso que me dices del Código Civil es inconstitucional. O eso que me dices del Código Civil es inconvencional, es contrario al tratado. Eso es lo que se llama interpretación. Tengo que revisar todo mi sistema jurídico. Claro, hay mucho más trabajo, pues sí. Les digo antes, las abogadas y los abogados hacíamos una demanda, pues revísate el Código Civil y listo. Ahora, al hacer una demanda, tenemos que revisar la Constitución, los tratados, la ley secundaria, los acuerdos, los lineamientos, todo lo que ustedes ya conocen, pero tenemos que empezar con la Constitución. Ya lo veremos, ¿no? Después, posteriormente, cuando entremos a ese tema de agravios y redacción de demandas o redacción de sentencias, etcétera, ¿no? Pero antes, lo primero que tenemos que revisar es cómo está México frente al mundo. Porque si yo les digo, la Suprema Corte es un tribunal constitucional, ¿eso está bien o está mal? ¿Está bien que tengamos un tribunal constitucional? ¿Está bien que tengamos un tribunal que diga esta norma es inconstitucional, se declara su invalidez? ¿O estamos mal? ¿Debe ser la Suprema Corte nada más? ¿O también puede hacer eso, por ejemplo, el Tribunal Electoral en materia política? ¿O nomás dejamos a la Corte? O por ejemplo, como en España, debe haber un tribunal constitucional, pero también un tribunal de última instancia. Porque fíjense, en México la Suprema Corte ve temas constitucionales, si las normas son constitucionales o no, pero también ve temas de última instancia, revisión de amparo, por ejemplo. Lo hace el mismo tribunal. En España hay un tribunal constitucional que no ve temas constitucionales, si las normas son conformes a la Constitución o no. Y luego hay otro tribunal superior de última instancia que ve la última instancia. Pero son dos. En México la Suprema Corte hace las dos funciones. Pero luego lo hacemos más complejo en México. La materia política no lo ve la Corte. La materia política lo ve otro tribunal en México. En España todos los temas políticos los revisa el Tribunal Constitucional Español. En Francia el Consejo Constitucional francés. En Italia la Corte Constitucional Italiana. También ve temas políticos. En México no. México es de los pocos países en el mundo donde los temas políticos los ve otro tribunal constitucional, no la Suprema Corte. Y entonces cuando les decimos en el mundo, no, las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Corte y dicen, no, están mal en México, ¿cómo es posible que tengan un tribunal electoral que sus sentencias no las puede revisar nadie? Ya lo veremos después, pero tiene su justificación. De las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar ninguna otra autoridad. Y ojo, con esto que les voy a decir, las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revocar ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ya lo veremos después, pero para que me entiendan, si el Tribunal Electoral anula una elección, no podemos ir luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirle, oye, dile al Tribunal de México que no anule esa elección. Ya veremos esa otra parte. Podemos ir a la Corte Interamericana en materia electoral y decirle, oye, nuestras normas mexicanas están mal o no sé qué o lo que sea. Y entonces la Corte Interamericana puede emitir una sentencia, una resolución donde le diga al Estado mexicano, modifica tu sistema jurídico. En esto o en aquello. Pero la sentencia del Tribunal Electoral ya fue definitiva e inatacable. Nadie le metió mano. Si el Tribunal Electoral anula una elección, esa elección ya se anuló y podemos irnos a todos los tribunales del mundo, pero esa elección ya se anuló. Y entonces nos dicen en Europa, oye, pero ¿cómo no la revisó la Corte? No, en México no lo revisa la Corte. No, es que aquí en España todo lo ve el Tribunal Constitucional Español. No, en México lo político no.
lo político lo ve el Tribunal Electoral. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Entonces, primero, para saber si estamos bien o estamos mal, siempre en cualquier tema, acuérdense, nunca se les olvide del derecho comparado. Estoy bien, pues hay que ver qué están haciendo en otros países en el mundo, sobre todo las democracias más avanzadas en el mundo, pues voy a ver qué están haciendo, a ver si yo ando bien, ando mal, o a ver qué puedo copiar de otros países del mundo al diseño mexicano. O a ver qué no funciona en otros países del mundo para no traerlo al diseño mexicano. Pues para saber bien si el diseño jurídico en México está bien o no, si las autoridades jurisdiccionales en México están bien diseñadas o no, pues tengo que revisar qué pasa en otros países del mundo, cómo están, cómo le hacen, qué les está afectando, cómo no les está afectando, cómo protegen los derechos humanos de todas las personas en otros países, incluyendo, que ese tema también lo veremos, los derechos políticos. Porque acuérdense que un derecho humano también puede ser un derecho político y tiene que tener protección. Nuestros derechos políticos no los tiene que proteger alguna autoridad, pero vamos a ver, por ejemplo, en Europa, quién protege sus derechos humanos, en Estados Unidos y Canadá, que son las democracias más avanzadas, pues también quién protege sus derechos humanos. Y luego ver cómo le hacemos en México, si andamos bien, andamos mal o andamos regular, ¿no? Bueno, primero, nos vamos aquí, ¿no? En Europa, ¿cómo está la cosa? ¿Qué andan haciendo allá? ¿Van bien, van mal, van regular? ¿Cómo les ha funcionado el sistema? ¿Están contentos o no? Pero ¿quiénes tienen que estar contentos? Pues las ciudadanas y los ciudadanos. Las personas que viven en Europa, pues deben estar contentos con su diseño. ¿Y cómo van a estar contentos o no? Pues van a revisar si se protegen sus derechos humanos. Entonces, en Europa hay protección de derechos humanos. Primero hay que revisar ese tema. Y dos, ¿quién protege los derechos humanos en Europa de todas las personas? ¿Se protegen en su país o no se protegen en su país y tienen que ir a la instancia internacional? ¿No? Y luego, ¿qué pasa con los políticos? Los derechos políticos en Europa. Entonces, en Europa, fíjense, es de los sistemas más avanzados en el mundo. En Europa tienen una doble instancia. Primero está el derecho nacional, o como ellos le llaman, el derecho secundario. Acuérdense que en Europa pues hay varias naciones que forman parte de la Unión Europea. Ese es un tema un poco económico, ¿no? La Unión Europea. Se asociaron varios países para formar un bloque económico, pero ese bloque económico de la Unión Europea también protege derechos humanos, aunque la finalidad principal fue crear un bloque económico de todos los países. Es cuando nace el euro, etcétera, ¿no? Y ese bloque económico, pues también tiene que dar protección a derechos humanos de todas las personas que pertenecen a la Unión Europea. Pero aparte de la Unión Europea, como está en la lámina, aparte hay también un Consejo Europeo. El Consejo Europeo son más países que los de la Unión Europea. Pues tienen como dos sistemas muy importantes, la Unión Europea y después un consejo más grande donde se incluyen a más países, es el Consejo Europeo. Pero bueno, en la Unión Europea, ahí pues tienen dos instancias, la nacional, es decir, pues quienes pertenecen a la Unión Europea, pues son muchos países, ¿no? Como Holanda, Bélgica, España, ¿no? Francia, Italia, pues todos los que conocemos. Los más tradicionales de Europa pertenecen a la Unión Europea. Bueno, esos países tienen un sistema constitucional, un poder legislativo, un poder administrativo. Todos esos países, como ya lo hemos estado platicando, tienen un tribunal constitucional, un parlamento que aprueba las normas y su ejecutivo, ¿no? Poder administrativo, poder ejecutivo, ¿no? Que es el que aplica todas las decisiones, ¿no? Como el Ejecutivo de México. Pero bueno, la idea es que tienen un tribunal constitucional.
nada más uno. Ya luego llegaremos a México para que vean cómo en México tenemos dos, pero allá tienen uno. Bueno, vámonos a España, que es lo que se parece más a México. Tribunal Constitucional Español. Ese Tribunal Constitucional Español protege todo tipo de derechos humanos. Revisa que todas las normas sean conformes a la Constitución española y todas esas normas protegen derechos humanos, incluyendo los políticos. Bueno, si a mí me resuelve el Tribunal Constitucional Español y no me protegió mi derecho humano, el que ustedes quieran, me puedo ir yo a una segunda instancia. La segunda instancia es el derecho europeo. El derecho europeo, pues es el derecho que tiene o que se emite para todos los países que forman parte de la Unión Europea. Entonces en Europa tienen su legislación nacional, pero además tienen su legislación europea. En Europa tienen un parlamento cada país, pero además tienen un parlamento europeo que crea norma europea. Ese parlamento europeo pues está integrado por representantes de todos los países que forman parte de la Unión Europea. Pues la función de ese parlamento europeo es crear legislación europea. Al crear esa legislación europea, pues ahí hay legislación que protege derechos humanos. Y también en la Unión Europea tienen un Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese Tribunal de Justicia va a interpretar el derecho europeo. Bueno, en pocas palabras, si yo soy español y en mi país no me protegieron tal derecho humano, el Tribunal Constitucional español, me voy a la segunda instancia. O sea, me puedo ir a dos instancias, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, depende del tema, o me puedo ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ya me estoy diciendo a la instancia internacional. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la instancia internacional, la instancia europea, la instancia, como dicen ellos, supranacional, más allá de la nacional, va a revisar las sentencias de los tribunales nacionales. Entonces, si resuelve el Tribunal Constitucional Español o si resuelve la Corte Constitucional Italiana un asunto, yo me puedo ir en segunda instancia a la instancia supranacional. En la instancia europea supranacional voy a tener dos tribunales tratándose de derechos humanos que me van a poder proteger mi derecho humano. Puede ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o puede ser, en su caso, la Corte Europea de Derechos Humanos. Nada más que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sus sentencias sí son vinculatorias, obligatorias. Cuando resuelve la Corte Europea de los Derechos Humanos, sus sentencias no son vinculantes, pero sí le dice al Estado, ¿sabes qué? Protege el derecho humano de esta persona. No es vinculante directamente, pero por lo general los tribunales constitucionales europeos de los países o de los estados europeos, pues revisan lo que resuelve siempre la Corte Europea de Derechos Humanos. Implementan nuevas normas dentro de sus estados. Es decir, en Europa tiene un tribunal protector de derechos humanos internacional que se puede acudir cuando en mi estado no se realizó la protección de ese derecho humano. Bueno, dentro de los derechos humanos que protege la Corte Europea de Derechos Humanos están los políticos. Entonces imagínense, yo soy español, en mi país no me protegieron mi derecho político, pues, a ser votado, por ejemplo, pues me puedo ir hasta la Corte Europea de Derechos Humanos y decirle, oye, ¿sabes qué? En mi país no me protegieron este derecho, protégeme tú ese derecho, ¿no? Instancia supranacional, instancia internacional, y entonces en Europa, pues todas las personas europeas, pues están muy contentas porque dicen, bueno, si en mi país no me protegen mi derecho humano, me voy a la instancia internacional a que me protejan mi derecho humano. Tengo dos tribunales, ¿no? El
Tribunal de Justicia Europeo, pero por otro lado también tengo la Corte Europea de Derechos Humanos. Doble instancia, y esta corte también se integra por diversos representantes de todos los países de la Unión Europea. Son muchos, ¿no? Tiene varias salas y una sala superior, esta Corte Europea de Derechos Humanos, y ve sobre asuntos o protección de derechos humanos de todos los países, ¿no? Que forman parte e integran, ¿no? Y tienen competencia, bueno, esta Corte Europea de Derechos Humanos, pues para proteger prácticamente los derechos humanos de todos los europeos. Pero es la segunda instancia, la internacional. Ahí puede acudir cualquier persona, ¿no? Que forme parte del sistema europeo. Entonces les digo, es lo más avanzado, además de que hay un tribunal constitucional en cada país en Europa, en cada estado, pues tienen una instancia internacional y tienen un derecho europeo, y ese derecho europeo se tiene que cumplir por todos los países que forman parte de la Unión Europea, y ese Tribunal de Justicia Europeo emite jurisprudencia, y esa jurisprudencia es obligatoria para todos los estados miembros de la Unión Europea. Es decir, la instancia internacional en Europa es muy fuerte y la tienen que acatar todos los estados que forman parte de la Unión Europea o en otros casos del Consejo Europeo. Es la instancia, les digo, desde mi punto de vista, la instancia internacional, la instancia supranacional en Europa es muy importante para todas las personas europeas, ¿no? Ahora nos regresamos a otro sistema jurídico completamente distinto, el de Estados Unidos, ¿no? De nuestros vecinos del norte. El sistema en Estados Unidos es totalmente diferente al europeo. La protección de los derechos humanos en Estados Unidos es totalmente distinta a la protección que se hace en Europa. Fíjense, en Estados Unidos, pues tienen una Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Esa corte es la que va a proteger en última instancia los derechos humanos, pues de todas las personas, ¿no? De Estados Unidos de América. Aquí la base y los criterios que se llevan a cabo por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América son lo que se llaman precedentes. Aquí se basa el sistema americano en precedentes. ¿Qué ha dicho la Corte? Ah, pues si ya dijo eso la Corte, así se va a proteger el derecho humano de todas las personas en Estados Unidos, porque es un precedente de la Suprema Corte. ¿Cuántos asuntos llegan a la Suprema Corte de Estados Unidos? Pues miles, porque imagínense, llegan asuntos de todos los países, de todos los estados, son 50 estados en Estados Unidos de América. Entonces llegan asuntos de todo el país. Bueno, la Corte dice, yo soy un tribunal de última instancia. Mi función es crear precedentes, crear nuevos precedentes. Entonces dice la Suprema Corte en Estados Unidos, si me llega un asunto repetido, yo no lo voy a resolver, porque ya hay un precedente, ya hay un criterio sobre cómo se debe de proteger ese derecho humano. Entonces le llegan, por ejemplo, a la Corte en un año 1000 asuntos. Solo resuelve aproximadamente 90 o 100 asuntos. ¿Cuáles son los que va a resolver la Corte de Estados Unidos? Los que van a crear un nuevo precedente, un nuevo criterio, que todavía no se tiene. Si ya se tiene ese asunto, lo regresa a la Corte, al Tribunal de Apelación, al estado correspondiente, y dice, aquí ya hay criterio. Entonces ya resuelve ese asunto tu Tribunal de Texas, por ejemplo, porque ese criterio ya está aquí. Entonces atiende al criterio, al precedente de la Suprema Corte y resuelve ese asunto, pero resuélvelo tu Tribunal de Texas. Los únicos asuntos que voy a resolver yo, Suprema Corte, son los que generen un nuevo precedente, un nuevo criterio. Y son aproximadamente 90 al año. Nada más que, ¿qué creen? No hay instancia internacional. Lo que diga la Suprema Corte es la última palabra en Estados Unidos. Contrario a Europa. No nos podemos ir que al Tribunal Internacional de no sé qué, como en Europa. Allá el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, su base completa son sus precedentes.
no atienden tratados internacionales, no revisan tratados internacionales, no se someten a la jurisdicción internacional. Simplemente si ustedes son abogadas o abogados en Estados Unidos, para resolver todos sus asuntos, para plantear sus demandas, lo único que tienen que hacer es revisar los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allá en Estados Unidos van a cualquier despacho jurídico en Estados Unidos y van a ver que tienen ahí los precedentes. Son unos libros verdes así claritos. Esos son todos los precedentes de la Suprema Corte. Todos los abogados dicen, ya me llegó un asunto, pues voy a revisar los precedentes de la Suprema Corte. Pero atienden a protección directa de derechos humanos. En Estados Unidos, más que revisar qué dice la Constitución, lo que ellos hacen es a ver qué ha dicho la Corte de este tema. Y entonces esa Corte también revisa y resuelve temas políticos. Entonces, si yo tengo un tema de protección de un derecho político humano, me voy a reviso los precedentes de la Suprema Corte que ha dicho sobre los derechos políticos de todas las americanas y todos los americanos. Y listo. No hay lo que decimos en Europa instancia supranacional. No son pues ahí muy formalistas, sino en Estados Unidos, en Canadá y sobre todo de donde nació, en Inglaterra, en el Reino Unido, tienen lo que se llama un sistema anglosajón. El sistema anglosajón no se basa en leyes o en constitución. El sistema anglosajón se basa en precedentes. Aquí ya ven lo que platicamos. En México hay que revisar qué dice el acuerdo, qué dice el lineamiento, qué dice la ley, qué dice el tratado internacional, qué dice la Constitución. En el sistema anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, nada más revisan el precedente de su máximo tribunal y listo. Si revisan la Constitución de Estados Unidos, se van a sorprender. Es una Constitución muy chiquita, muy pocas páginas, porque ahí nada más se habla de los principios que deben cumplir la nación americana. Pero toda la reglamentación, toda la protección de derechos humanos están en los precedentes de la Suprema Corte. Aquí en México, toda la protección de los derechos humanos está en la Constitución. Por eso tenemos una Constitución grandísima, porque todo lo plasmamos en la Constitución. En Estados Unidos todo está en los precedentes de la Suprema Corte de Estados Unidos de América. En Canadá sucede lo mismo, en Inglaterra sucede lo mismo y en algunos otros países que siguen el sistema anglosajón sucede lo mismo. Si por ahí quería participar, compañero, adelante. Muchas gracias, Escuchamos. doctor. Muchas gracias. Su servidor Guadalupe Roberto Herrada, de Aguascalientes. Adelante, Guadalupe. ¿Cuál es su conocimiento acerca de la diferencia de estas constituciones? ¿Por qué en nuestro país tenemos una constitución ampliamente redactada y por qué en los Estados Unidos de América es tan escueta y con tan pocas disposiciones, doctor? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Guadalupe, por tu pregunta muy interesante. Es que son dos sistemas jurídicos en el mundo totalmente distintos. Aquí, como los romanos, todo lo quisimos reglamentar, crear un código, como los franceses, ¿no? O como en Roma antigua, siempre se quería plasmar todo en un papel, en una legislación. El sistema anglosajón es distinto. Por ejemplo, en Inglaterra no hay constitución, no tienen constitución en ese país. En Estados Unidos y Canadá tiene una constitución, pero donde solo se habla de los principios fundamentales que debe seguir ese Estado. Nos venimos de dos sistemas completamente distintos. Venimos nosotros del sistema romano, del sistema francés, donde todo lo tenemos que tener en códigos, en leyes, y los americanos vienen del sistema inglés y el sistema donde todo lo tiene que decir un máximo tribunal vía precedentes. Ahí dicen, no, ¿para qué creas tantas leyes? ¿Para qué apruebas tantas leyes? Mejor hay que atender a lo que dice la Corte. Y listo. Finalmente, lo que dice la Corte es la última palabra, pues ¿para qué creamos un código electoral? Que luego, por ejemplo, ese código electoral nos va a decir la Corte es inconstitucional. Pues mejor revisa los precedentes de la Corte. Son dos sistemas completamente distintos. Yo se los digo personalmente, a mí en lo personal,
pues sí me gusta mucho más el sistema anglosajón, pero nosotros venimos de otra tradición distinta, de un sistema primero que se dio por los romanos y luego un sistema que se dio también mucho en Francia de codificar todo. Entonces todo lo tenemos en leyes, imagínense, pero en México le exageramos, porque no solamente creamos leyes, ya la Constitución cada vez tiene más leyes dentro de la propia Constitución. Si ven el 41 en materia electoral, pues prácticamente es una Constitución aparte, nada más el artículo 41, ¿no? Y entonces es el sistema que tenemos en México, en toda Latinoamérica sigue el sistema de los romanos, sigue el sistema francés de codificar todo, pero los ingleses son muy diferentes. Allá dicen, no, 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 no lo pongas en una ley, simplemente hay que revisar los precedentes de este tribunal. Es como en base a usos y costumbres, no tanto a lo que dice la ley, ¿no? Aquí en Inglaterra sucede tal cosa, no hay que plasmarlo en la ley, simplemente así lo resolvió el tribunal. Son culturas mucho más avanzadas, la de los ingleses, por ejemplo. Aquí hay propaganda política en una elección, inmediatamente la queja, ¿no? Por poner un ejemplo. Y revisamos qué dice la ley electoral para presentar la queja y cómo la ley electoral dice que está prohibida la promoción personalizada de un servidor público, porque está tomando ventaja en esa elección. Fíjense qué pasa en Inglaterra. En Inglaterra no hay una ley, tampoco no hay un medio de impugnación, no se puede presentar una queja, no hay una ley, no se sanciona a nadie. Y entonces uno dice, no, pues que a todo dar, allá todos los servidores públicos pueden promocionarse y pueden utilizar, por ejemplo, recursos públicos para la próxima elección, porque quieren ser candidatos o candidatas. Pero ¿qué creen? Allá nadie se adelanta, nadie utiliza recursos públicos, nadie utiliza promoción personalizada, y uno dice, bueno, ¿y por qué se portan tan bien si ni siquiera hay ley? Aquí si no tenemos ley, ya me imagino que todo lo que haríamos en México si no hay ley. Pero aquí no, pues es que así dice la ley, no lo puedo hacer. Pero entonces en Inglaterra no tienen ley y no lo hacen. Porque el sistema es diferente. Allá, fíjense, quien sanciona no es la ley ni el tribunal. Quien sanciona en Inglaterra, por ejemplo, es la propia sociedad. Si, por ejemplo, en Inglaterra ven que un político está utilizando recursos públicos para hacer campaña y todavía no empiezan las campañas, ¿saben qué pasa en Inglaterra? Toda la ciudadanía dice no voy a votar por este porque es un tramposo. Entonces nadie vota por él. Dejen que gane o no gane la elección. Simple y sencillamente nadie vota por esa persona porque dicen, mira, está haciendo trampa y todavía no empieza el proceso electoral. Y entonces, ¿por qué nadie hace trampa? Porque dicen, si yo hago trampa, nadie va a votar por mí. O sea, me va a descalificar inmediatamente la sociedad en automático. Entonces no necesitan leyes, simplemente la sociedad tiene sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, y si alguien no cumple con eso, la sociedad es quien lo castiga directamente. Pues no hay ley electoral, pues ¿para qué? Si hay el que se porte mal, pues nadie ya sabe que va a perder completamente la elección, que nadie va a votar por él. Entonces no hay procedimiento sancionador, no hay sanciones, no hay multas, no hay pérdida de registro de los partidos políticos, porque el que haga trampa está automáticamente descalificado por toda la sociedad inglesa, ¿no? En México no. En México tenemos que ponerle ley a todo, tenemos que ponerle reglamento a todo, tenemos que poner estatutos en los partidos políticos. Y si no se cumplen los estatutos de los partidos políticos, tenemos que tener un tribunal que proteja el derecho de la militancia porque los dirigentes de ese partido no cumplieron con los estatutos. Allá en Inglaterra, si un dirigente de un partido no cumple con los estatutos, automáticamente lo expulsan del partido. Así. Vean cómo su primer ministro, ¿quién quita al primer ministro o la primera ministra en Reino Unido? Pues la propia sociedad. Empiezan los cuestionamientos, empiezan los medios de comunicación, empieza la sociedad a decir no estoy de acuerdo con tus decisiones, la propia sociedad lo quita. Y entonces el partido le dice a ese primer ministro, sabes que ya no tenemos apoyo de la sociedad, te tenemos que cambiar. Vean, hace poco tuvieron una primera ministra en Inglaterra, duró creo que 3 semanas o 4.
¿Por qué? Porque tomó decisiones que no estaba de acuerdo la sociedad inglesa con esas decisiones y presionaron al partido para que la quitara como primera ministra. Duró 3 semanas. Entonces allá la tradición es completamente distinta. Estados Unidos trajo muchas de esas costumbres, muchas de esos sistemas anglosajón a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos dicen, no necesitamos revisar un tratado internacional donde diga tienes que proteger este derecho humano porque nosotros lo protegemos directamente en nuestro país. No tenemos que atender ese tratado internacional y no lo vamos a atender. Y para la Corte de los Estados Unidos de América no son vinculantes los tratados internacionales. Fíjense, completamente lo contrario a Europa. Allá en Europa, si no atienden el Tribunal Constitucional de mi país un tratado internacional, una norma internacional o una norma europea, pues me voy a la instancia europea. Entonces ahí están los dos sistemas. Ahora, ¿qué queremos para México? ¿Qué sistema queremos? ¿El anglosajón o el sistema de los romanos y luego el sistema de los franceses? ¿Poner todo en leyes o irnos por los precedentes, por ejemplo, de la Suprema Corte? En México estamos evolucionando. En México primero todo era codificado, primero todo era leyes. Ya luego pasamos, no solamente leyes, hay que ver qué dice la Constitución, hay que ver qué dicen los tratados internacionales. Pero hace poco tuvimos una reforma al Poder Judicial Federal, donde también ya nos habla esa reforma de que hay que revisar los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos entonces ahí en el ínter de no irnos a la ley y sí revisar los precedentes. Es lo que les platicaba en un principio, la interpretación de todo el sistema jurídico. Ya no podemos ser como en Francia, acuérdense con Napoleón, el Código Civil, así dice el Código Civil y punto. No, es que no. Hay más normas. Y lo que debe prevalecer, que no estamos muy acostumbrados a México, es lo que digan los máximos tribunales. Lo que interprete la Suprema Corte, la jurisprudencia o los precedentes de la Suprema Corte de México, es lo que debemos de entender todas las abogadas y abogados en México. Porque ya en la Suprema Corte interpretaron la ley, interpretaron los acuerdos, interpretaron los lineamientos, interpretaron los tratados internacionales e interpretaron la Constitución. Entonces dijo la Corte, de toda la interpretación a todo este sistema jurídico, llego a esta conclusión. Entonces, si ya tenemos ese precedente de la Suprema Corte, pues ese precedente es el que hay que hacer valer en nuestra demanda. Oye, la Suprema Corte, por ejemplo, voy a un juzgado de distrito o a un juzgado de primera instancia en alguna entidad federativa y lo primero que tengo que decirle en mi demanda a ese juzgado, oye, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en esta jurisprudencia que la Constitución y los tratados internacionales protegen este derecho humano de tal forma. Entonces tu juzgado de primera instancia o juzgado de distrito debes de protegerme ese derecho humano. Pero en México estábamos acostumbrados, no, es que el Código Civil dice así, y el reglamento dice así, y el acuerdo dice esto y esto. Pero no, tenemos que cambiar esa forma de interpretar las normas y ya simplemente decirle al juzgado, oye, así dijo la Corte en esta jurisprudencia. ¿Y qué hizo la Corte en esa jurisprudencia? Interpretar los tratados internacionales y la Constitución. Porque finalmente, si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte de los últimos años, o ya cuando pasemos al Tribunal Electoral, si revisan la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿saben cuál es el fundamento de esa jurisprudencia? La Constitución y los tratados internacionales. No las leyes. Las leyes ya no es fundamento principal en la jurisprudencia de la Corte. Las leyes ya no es fundamento principal en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Lo que hace el Tribunal Electoral y lo que hace la Suprema Corte es interpretar directamente la Constitución y los tratados internacionales. Simplemente vean una jurisprudencia del Tribunal Electoral, la que quieran del 2022, y van a ver cómo parte de la Constitución y de los tratados internacionales ese criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La base de esa jurisprudencia es la Constitución y los tratados internacionales.
Y luego, como vamos a ver mañana también, la base de esa jurisprudencia es que ha dicho la Corte sobre la Constitución, que ha dicho la Corte sobre los tratados internacionales, que ha dicho la Corte sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si yo voy a plantear una demanda para que de veras mi demanda está bien fundamentada, para que mi demanda esté bien argumentada, tengo que hacer valer la Constitución, los tratados, pero también tengo que revisar los criterios de la Corte sobre la Constitución y los tratados, los criterios del Tribunal Electoral en su caso sobre la Constitución y los tratados y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por ejemplo, yo que he estado muchas veces de secretario de estudio y cuenta en la sala superior, pues una vez a mí un magistrado me dijo, ¿no? Oye, revísate qué dice la Corte, revisa qué dice esta sala superior, revisa qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿saben qué más me dijo el magistrado? Oye, pues Darío, de una vez revísate qué dicen los tribunales europeos o qué dice, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Israel, porque ahí podemos encontrar protección a derechos humanos. Entonces uno lo primero que piensa es, oye, pero lo que dice en Europa o lo que dice el Tribunal Constitucional de Israel o el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, eso no es obligatorio en México, ¿no? Pues obviamente no es obligatorio en México, lo que dicen otros tribunales muy importantes en el mundo, pero esos criterios los podemos traer a México. Por ejemplo, si la Sala Superior del Tribunal Electoral se trae un criterio del Tribunal Constitucional de Israel y lo resuelve aquí la Sala Superior, pues ese criterio va a ser obligatorio también en México porque es un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Que viene de otra parte del mundo, esa idea, ese criterio, pues viene de otra parte del mundo, pero ya se asumió en México ese criterio. Y se dijo que para proteger un derecho político debe aplicar esto, esto y esto. Entonces a eso me refiero con el tema de argumentación, con el tema de interpretación. No, en este 2023 es imposible quedarnos directamente a lo que dice la ley. Hay que revisar qué dice la Constitución, hay que revisar qué dicen los tratados internacionales y luego cómo ha interpretado la Constitución y los tratados internacionales, pues la Suprema Corte de México, y en caso de ser un derecho político, hay que ver cómo ha interpretado la Constitución y los tratados internacionales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la Sala Superior. Porque acuérdense, ya lo vamos a ver claramente mañana, en México el sistema se divide en dos claramente. Hay un tribunal constitucional para todas las materias, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en México también tenemos un segundo tribunal constitucional que tiene una jurisdicción especializada solamente para la materia política. Eso no existe en ningún país en Europa, pero en México estamos divididos en dos. Corte Constitucional para todas las materias y Corte Constitucional para la materia electoral. Y nunca se van a encontrar esas dos cortes, porque las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral. Y las sentencias del Tribunal Electoral no pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en pocas palabras, en México tenemos una jurisdicción especializada en materia política. Y muchos dicen, ¿cómo las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte? Pues así dice la Constitución. Las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede. Tiene su justificación, ya lo vamos a revisar mañana. Vamos a ver mañana pues cómo está el sistema, cómo se integran los dos tribunales constitucionales en nuestro país, qué atribuciones tiene la Corte, qué atribuciones tiene el Tribunal Electoral y vamos a revisar por qué las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte. Y luego, cómo debemos de plantear una demanda ante el Tribunal Electoral. Pero vamos a ir por pasos, poco a poco. Primero vamos a ver cómo está el diseño en México, cómo debe hacerse la interpretación por parte de la Corte, cómo debe hacerse la interpretación por parte del Tribunal y nosotros como ciudadanas o ciudadanos,
cómo debemos de plantear una demanda a estos tribunales, qué argumentos tenemos que sostener en nuestra demanda para que la revisen estos tribunales constitucionales. Y ya vamos a entrar a este tema muy importante que les dije al principio, ¿por qué no podemos ir a la Corte las ciudadanas y los ciudadanos? Y vamos a entrar al plan B si quieren. Por ejemplo, este plan B ahorita está en el Senado. Ya se aprobaron 2 leyes electorales y se impugnaron ante la Corte. Faltan 4 leyes electorales que están discutiéndose en el Senado. Cuando el Senado apruebe esas 4 leyes electorales, se pueden impugnar ante la Corte. Y se puede decir, ya lo veremos después, que son inconstitucionales. Pero no podemos ir nosotros a impugnarlas ante la Corte. Ninguna ciudadana, ningún ciudadano puede ir a la Corte. Ningún candidato, ninguna candidata puede ir a la Corte. Vamos a ver mañana quiénes pueden ir a la Corte y qué sucede con nosotros, ciudadanas o ciudadanos, y cómo podemos impugnar esa norma inconstitucional si no podemos ir a la Suprema Corte. Imagínense que mañana apruebe el Senado, como les decía, una norma electoral donde diga, pues si quieres ser diputado federal necesitas 20 años de residencia. O si quieres ser diputada federal necesitas 20 años de residencia. A lo mejor eso es inconstitucional. Pero no podemos ir a la Corte, las ciudadanas o los ciudadanos. Híjole, yo quería ser diputada federal y ahora me acaban de aprobar esta norma. Y yo creo que esta norma es inconstitucional, pero yo no puedo ir a la Corte. Entonces, a lo mejor va mi partido, pero si no va mi partido, ¿quién va a proteger mi derecho humano a ser votada, a ser candidata a diputada federal, si yo no puedo ir a la Suprema Corte? Ya mañana vamos a ver todos estos temas, vamos a ver quiénes van a la Corte, qué atribuciones tiene la Corte, y luego quiénes pueden ir al tribunal y qué atribuciones tiene el tribunal, y qué puede pasar durante el proceso electoral. Luego también vamos a ver un tema importantísimo, si ya dijo la Corte algún tema electoral, se puede pronunciar después el Tribunal Electoral sobre ese tema que ya resolvió la Corte, o no se puede pronunciar porque ya lo resolvió la Corte. Vamos a ir viendo todos esos temas entre mañana y hoy. Lo bueno es que tenemos 3 sesiones. Sí nos va a dar tiempo para entrar mañana a ver todo lo que hace el tribunal, todo lo que hace la Corte, y también entrar en la última sesión del viernes para revisar todo lo que se puede hacer a la hora de plantear una demanda y cuáles son los criterios del Tribunal Electoral y por qué tenemos que atender a los criterios del Tribunal Electoral. Y luego también pues vamos a revisar qué pasa con la instancia internacional, qué pasa con los tratados internacionales, quién resuelve la instancia internacional y quién revisa los tratados internacionales también. Vamos a ver todo eso entre mañana y pasado. Por lo pronto, hoy terminamos. No sé si tuvieran alguna participación, alguna inquietud. Si no, ya saben, yo en cada sesión los voy a felicitar porque están haciendo un gran esfuerzo, aparte de todas sus actividades, estar en este curso. Es temprano a las 7 de la mañana y ahí están ustedes listas y listos para tomar estas sesiones. Entonces, de verdad los felicito. Si no tuvieran alguna participación el día de hoy, no se preocupen porque todavía tenemos la sesión de mañana y terminamos este diplomado en la sesión del viernes. Entonces, podemos seguir comentando varios puntos de los temas de hoy y mañana, o si tuviera algún otro tema, alguna inquietud que les quedó de las sesiones anteriores de este diplomado, pues también con todo gusto estamos ahí a sus órdenes para comentarlas. Y como les digo, esta presentación que no avanzamos muchas láminas, pero todavía tenemos 2 días más, esta presentación con todo gusto me escriben el viernes a mi correo electrónico, terminando la sesión, que por cierto el viernes voy a andar allá en Culiacán, porque voy a dar un curso al Tribunal Electoral de Culiacán, pero a las 7 ahí voy a estar puntual con ustedes. Ahí desde el hotel vamos a tomar la última sesión y cualquier duda que tuvieran ahí la podemos ver. Y si no, pues terminando, en cuanto yo tenga oportunidad les hago llegar esta presentación. Y como siempre les digo, pues ahí está mi correo electrónico siempre, no nomás en este diplomado. Aquí se los dejo nuevamente. Ahí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Ahí siempre estaré a sus órdenes sobre cualquier tema electoral o cualquier tema que quieran ver de la Escuela Judicial Electoral. Con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico y ahí estaremos para atender cualquier duda que tengan cualquiera de ustedes. Bueno, por lo pronto terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Les mando un fuerte abrazo y acuérdense, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.
Hasta luego, nos vemos mañana. Un abrazo. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Y gracias a Mónica que le dio seguimiento a la Buen presentación. día. Gracias, nos vemos, Guadalupe, Muchas gracias, Carla, doctor. Alma, Alejandra, Jorge, nos vemos mañana. Manuel, Jesús, Gabriela. Alma, hasta luego. Hasta luego, Alejandra. Esté muy bien. Oye, tienes el otro de allá, ¿verdad? A las 9 me toca allá, ¿no? Ah, sí, vale. Perfecto.